El caso de Marcela Cubillos ha consternado a los chilenos. ¿Cómo deberíamos reaccionar frente a una académica de una universidad privada que percibía un sueldo mensual de 17 millones de pesos por una plaza de media jornada? Hablamos de $18.700 mensuales. Esto se agrava cuando se atiende a que la remuneración de los docentes en Chile es bastante mediocre. En las universidades estatales, personas que sí realizan investigación y son un aporte académico al país no lleguen ni siquiera a un cuarto de esa suma, o que personas que detentan grados de doctor y están sumamente preparadas se encuentren cesantes dada la falta de recursos y concursos públicos. Y esto se agrava aún más cuando se considera que un 45% de los ingresos de esa universidad proviene de fondos fiscales, los cuales salen de los bolsillos de todos los chilenos y que, por una cuestión transitiva, han acabado financiando panfletos políticos como los libros de Cubillos en vez de ser usados con fines realmente académicos. Hoy te daré mi opinión sobre este controvertido caso. Si no eres de Chile, quédate igualmente. Estoy seguro de que esto también te será de provecho, ya que muchas veces, sobre todo en la política, los problemas nos hermanan. Acompáñame a ver qué tiene que decir la filosofía al respecto. Hola, Master. Marcela Cubillos es una abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hija de Hernán Cubillos, ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Pinochet. Siguiendo el legado de su familia, se ha convertido en una figura defensora de los principios de la derecha chilena. Se desempeñó como diputada en 2 periodos consecutivos, entre 2002 y 2010, antes de ser elegida primero ministra del Medio Ambiente y luego nada más y nada menos que ministra de Educación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Siendo ministra durante el estallido social, su gestión fue muy criticada por estar en contra de la ley de inclusión escolar, que eliminaba el lucro en la educación, y por no llegar a ningún acuerdo sustancial con el colegio de profesores ni con el estudiantado, que en esa época demandaban cambios. Cubillos se vio obligada a renunciar, para luego ser elegida para formar parte del proceso que encapsuló las demandas de ese entonces, la Convención Constitucional de 2021. Ese proyecto fracasó, pero gracias a ello, Cubillos se posicionó como figura política relevante de su sector. Hoy, a 2024, Cubillos se lanza de candidata a la alcaldía de la comuna santiaguina de Las Condes, no sin antes renunciar al polémico puesto de académica que tenía desde el año 2020 en la Universidad San Sebastián, perteneciente a los Legionarios de Cristo. Hoy quiero que veamos ciertos puntos clave para comprender y cuestionar algunos lugares comunes que se han asentado en la política chilena hoy en día. Esto ya no le sorprende a nadie, pero es nuestro deber como pensadores críticos el mostrar las falacias presentes en las argumentaciones políticas. Esto te puede servir para que las vayas identificando, porque se repiten muchísimo y los periodistas rara vez se las hacen ver al aire a sus entrevistados. Cubillos se defiende tras la libertad de las universidades privadas, que no deben ser pasadas a llevar, que quienes quieren un Chile libre estarán de acuerdo con esto, y ante el reproche de que su sueldo es injusto en comparación con el de los docentes en general, se pregunta: ¿quién va a definir qué es lo justo y lo injusto? El pilar de su defensa consiste en la famosa falacia tu quoque, que significa y tú igual, en donde se critica un argumento porque otras personas, en este caso el mismo entrevistador, una ministra o el presidente, se encuentran cometiendo la misma supuesta falta, percibir sueldos millonarios frente a la pobreza de otros. Pero el argumento de Cubillos no apunta ni de lejos hacia los problemas morales de la injusticia social, sino que, sin tener ningún reparo con que haya esa diferencia social abismante, responde a las acusaciones preguntando: ¿por qué me critican solo a mí si otros hacen lo mismo? Esto sería como que un ladrón, cuando le digan que ha hecho mal, responda: pero si otros también lo hacen. Esto es también un ejemplo de un tema que hemos visto en videos anteriores, la falacia ignoratio elenchi, o ignorancia del argumento, en donde el argumento que se presenta no responde a la cuestión discutida. En este caso, si acaso está bien que gane 17 millones como académica con fondos públicos, sino que introduce una objeción que desvía el asunto y resulta irrelevante. En simple, intenta cambiar de tema.
Esto ocurre cuando, en vez de justificar su sueldo, alude a los problemas de seguridad, a la incompetencia del gobierno o a una conspiración política. Nada de eso, responde la pregunta. Por último, podemos ver en su intento de defensa, porque eso es un intento, y malo, muy malo, una falacia de falsa analogía o falsa equivalencia, en donde por haber aspectos comunes entre dos cosas, se concluye que son lo mismo. Veamos el caso de Cubillos. Ella señala que nadie reprocha a quienes ganan una millonada, como periodistas, el presidente o la ministra. Después además salió Matei aludiendo a los futbolistas que comparten esa situación con ella, por lo que ella concluye que son iguales y que a ella no se le debería reprochar. Sin embargo, esto es una falsa analogía porque el reproche no surge de ganar 17 millones, sino de la manera en la cual los ha ganado, con fondos públicos, mediante ningún proceso de meritocracia y prácticamente sin trabajar, por lo que omite detalles relevantes de su situación con el fin de afirmar que se encuentra en la misma posición que otros que no son reprochados. Y aquí es cuando vienen con otro tucuoque. Ya, pero el presidente y la ministra también ganan caleta de plata. Sí, pero el presidente gana la mitad que Cubillos a pesar de ser la máxima autoridad del país y haber sido electo democráticamente. Toa ocupa un cargo de confianza del presidente. Cubillos trabajó en una institución impedida de lucrar. Rara vez hacía clases, sus libros son propaganda política. La misma Tere Marinovich denunció el financiamiento de la Universidad San Sebastián en la campaña del rechazo. Y bueno, en fin. Ya, basta de falacias. Vamos a lo filosóficamente interesante. Es sorprendente que Cubillos apele a la pregunta filosófica en el caso de la justicia, pero esté tan sumamente convencida de la claridad del concepto libertad que supone su univocidad. He hecho varios videos cuestionando esto. Te invito a verlos. Hoy en día se ha instalado un discurso que trata a ambos conceptos, es decir, la justicia y la libertad, como excluyentes. No podríamos tener libertad y justicia a la vez. Si quieren justicia, váyanse a Corea del Norte. Y si quieren libertad, déjennos abusar como queramos. Sin embargo, desde la filosofía tenemos desde hace mucho tiempo maneras de defender lo contrario. Y no voy a alimentar tu falso dilema argumentando desde Marx. De hecho, esta noción unívoca de libertad ya la criticó Isaiah Berlin, que era liberal, así que a estudiar los liberales de cartón. Pero hoy me basaré en Henry Sidgwick, un filósofo utilitarista inglés del siglo XVIII, que vio que la palabra libertad ha sido utilizada frecuentemente de dos formas ya presentes en el pensamiento de Kant. En primer lugar, para referirse a la racionalidad, o dicho con un concepto más kantiano, la autonomía. Y en segundo lugar, para referirse a la capacidad de elegir, independientemente de si la elección sea racional o no. La primera noción de libertad, como racionalidad o autonomía, se aclara cuando nos damos cuenta de que la razón nos evita ser totalmente esclavos de nuestros deseos. Y es que la razón sirve de guía para nuestras pasiones. Lo que la razón diga, el deseo debe perseguir, nos dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco. De hecho, muchos de nuestros deseos son generados por el uso de la razón. Por ejemplo, los que Thomas Nagel llama deseos motivados. Si bien puedo tener hambre, un deseo inmotivado sobre el cual no tengo ningún tipo de control, mi deseo de comer una lasaña antes que un helado es algo que sí determino mediante la deliberación racional. De la misma manera, nuestro deseo de no ser corruptos, de llevar una vida buena y honesta, lo podríamos llamar racional. Seguir este tipo de deseos, y no al deseo por el deseo, nos hace auténticamente libres. Nos separa del libertinaje, que sería hacer siempre lo que deseamos, sin meditar sobre si tenemos razones suficientes para tener estos deseos o para seguirlos. La segunda noción es la libertad entendida como libre albedrío, como facultad para preferir determinados cursos de acción por sobre otros sin atender a su estatus moral o racional. Se trata de la capacidad que tenemos de decidir sin más. Entonces, considerando esta distinción de tipos de libertad, nadie razonable sostendría que las universidades privadas deben tener una libertad irrestricta en términos de capacidad de elección, puesto que ello conllevaría que pudiesen hacer literalmente
lo que quisiesen, incluso perjudicar a otras personas. Sin embargo, si optamos por la primera definición de una libertad racional, que es ampliamente aceptada e incompatible con lo que acabamos de describir, habría que aclarar a qué nos referimos con racionalidad. Al menos la filosofía anglosajona contemporánea la ha asociado con la capacidad que tienen los agentes para reconocer y responder ante razones. Entonces, habría que preguntar, ¿es más fuerte la razón que tenemos para aceptar irrestrictamente la capacidad de elección de las universidades privadas? ¿O lo es, en cambio, la razón que tenemos para velar por el bienestar de todos los miembros de la sociedad, distribuyendo los ingresos de una manera más equitativa, o por lo menos una donde no exista una brecha asquerosamente exorbitante entre gente que se dedica a un mismo trabajo? Me parece que cualquier ser racional entenderá que la respuesta es clara. Y de esta manera se muestra que la libertad como racionalidad es el concepto que debería aplicarse en este controvertido caso, uniéndose inevitablemente por la fuerza de las razones con la justicia. De esta manera nos damos cuenta que la búsqueda por un tipo de igualdad, a saber, que todos podamos vivir vidas igualmente dignas, haciendo caso al deber que tenemos de aportar a que los otros puedan conseguir este objetivo, no es incompatible con la libertad. Incluso si eso conlleva regular ciertos sueldos con una finalidad social, cuando estos se pagan con fondos estatales. Entonces, retomemos la pregunta de Cubillos. ¿Quiénes son los encargados de definir qué es lo justo y lo injusto? De manera no excluyente, los filósofos morales. ¿Lo hacen arbitrariamente? No. Lo hacen recogiendo las intuiciones morales de todos, buscando principios generales que den cuenta de ellas. Cuando ya no somos capaces de rechazar razonablemente esos principios, entonces lo único que queda es o acatarlos por más que no sean de nuestro gusto, o seguir el frío y solitario camino del egoísmo, dejando ver lo peor del ser humano, alguien que opta por su propio bienestar a expensas del resto. En síntesis, la defensa de Cubillos es, en primer término, falaz, en segundo término, filosóficamente repugnante, y en tercer término, su apelación a la libertad deriva en una defensa de la maldad en potencia, o en su defecto, en una muestra de una incompetencia conceptual inaceptable para la que probablemente sea la académica mejor pagada del mundo. Máster. También te invito a que apoyes este canal. Puedes darme un espaldarazo a través del botón de super gracias, pero si quieres darle un apoyo más constante a este proyecto, te invito a unirte a los miembros del canal. La membresía es bastante económica y puedes acceder a través de ella a beneficios exclusivos, como participar del directo que hacemos todos los meses, así que échale un ojo. Si muchos de ustedes se unen, en el futuro abriré nuevos niveles para que vayamos fortaleciendo nuestra comunidad de Masters libre pensadores. Muchas gracias por tu colaboración.